Bueno, nosotros desde Cinema Azul, en este momento tenemos 6 producciones audiovisuales dirigidas al público infantil. 3 de estas son animadas y 3 son de acción real. Todo inicia con el cortometraje Champiñón. No sé si de pronto lo han visto en algún lugar. Un poquito famoso el cortometraje de Ana, mentiras. Pero Champiñón, si lo quieren ver, si no lo han visto, está en RTVC Play. Y es un cortometraje muy lindo que rinde homenaje al ciclismo, ¿cierto? Y ahí empieza a marcarnos como una ruta de la realización de contenido infantil. Después de eso surge la idea de hacer una serie animada queriendo seguir narrando el ciclismo. Decíamos, ¿cómo le contamos más ciclismo a los niños? Y nos surge la idea de hacer la serie animada del Team. Esta serie también está en RTVC Play, por si la quieren ver, por si tienen algún proceso pues también de formación y demás, la pueden perfectamente proyectar desde RTVC Play. Y pues es interesante, son 6 capítulos de 8 minutos, cada uno toca un tema diferente. La protagonista es Mariana, no Pajón, sino Mariana Zamacá, y ella quiere ser la mejor competidora de BMX, y su abuelo Rodrigo le cuenta historias del ciclismo para ayudarle a solucionar diferentes problemas que ella tiene en el día a día. Luego tenemos las zapatillas mágicas, que es es como el piloto de una serie que estamos desarrollando, en donde queremos hacer como un pequeño homenaje al cine, pero también acercarnos un poco como a diferentes temáticas de las infancias. Este cortico ha estado pues rotando en festivales, ha tenido varias selecciones, y es muy bonito. En este caso estamos acá contando un poco una historia que tiene que ver con la película Cantando bajo la lluvia. Y después ahí viene pues la gran hazaña, que para mí es como nuestro caballito de batalla grande. Es ganador de la categoría del FS a cortometraje infantil, realización de cortometraje infantil, eh, y logramos hacerlo en onda. Tuvimos muchos niños, ahorita lo vamos a ver, y pues fue como Champiñón nos dejó varias experiencias, pero en la gran hazaña logramos poder como conocer más del trabajo con niños. De ahí, bueno, a echar cuñas, la gran hazaña acaba de ganar en Valdivia el año pasado a mejor cortometraje infantil latinoamericano. Ganó también en Francia, elegido por los niños como mejor cortometraje en la Petit Choc, que es como una sección que tienen en Francia en un festival de cine francés. También ganó en Moscú. Ahorita vamos para Rotterdam. Bueno, ha tenido un recorrido muy interesante, y lo bonito es que se ha conectado con los niños, ¿cierto? O sea, ahí es donde validamos efectivamente que el contenido fue creado para niños, con niños, y que los mismos niños lo han elegido como ganador. Entonces, pues eso como que nos ha validado muchas cosas y nos tiene pues muy contentos de que la historia de Pablo y Pascualina esté viajando por el mundo. Y ahorita lo vamos a ver. Después sigue Los Hipoportantes, es otra serie muy bonita que tiene 5 capítulos de 5 minutos. Por el momento no está en ninguna plataforma disponible para poderla ver. La directora nos acompaña acá, que es Andrea Montenegro, directora y creadora y guionista. Y esta serie es muy bonita porque habla sobre las las emociones con los niños, ¿cierto? Entonces, cómo podemos, a través de un contenido pues entretenido, poder trabajar las diferentes emociones, tristeza, odio, con los niños. Cada capítulo tiene una canción muy bonita que estamos pues ahí mirando cómo las podemos lanzar en Spotify, también como para crecer un poco más como ese universo. Y el último contenido que hicimos es Gris, que aunque es un cortometraje que no tiene una línea tan marcada infantil, sí tiene una historia que le pasa pues a su protagonista, que es una niña, y ha tenido también pues como una acogida también como a este espacio infantil. Gris se hizo con una beca del LFI en Los Ángeles. La directora se gana esa beca, viene y lo rodamos en Cali. Entonces ese es como un poco el panorama que tenemos de los contenidos infantiles que hemos desarrollado, y pues de los cuales efectivamente, digamos, con Gris sumamos la experiencia de Champiñón, la experiencia de la gran hazaña, y en Gris, que teníamos también un salón de clases con diferentes niños, logramos poder como implementar diferentes técnicas para trabajar mejor con los niños. Entonces, bueno, para las personas que acabaron de llegar, pues acabamos de ver un cortometraje para público infantil que se llama La Gran Hazaña, donde pues, nosotros como Cinema Azul hicimos como toda la producción, y básicamente pues vamos a hablar un poco de todas estas implicaciones de producción que deberíamos tener en cuenta cuando nos enfrentamos a hacer rodaje con niños y para niños. Entonces, acá viene una parte que es un poco ladrilluda,
pero muy necesaria y como les decía, chévere que la estén las personas que van a trabajar el corto con los niños, que la puedan tener muy presente para todas las siguientes etapas que van a tener. Entonces, principalmente lo que debemos tener en cuenta todos es que los niños no deberían trabajar, ¿cierto? Eso es fundamental, ¿cierto? Que lo tengamos como presente, porque no podemos nosotros efectivamente estar como de acuerdo que un niño pues se queme en un rodaje, por más que de pronto le guste, le encante, porque pues eso pasa, encontramos niños que tanto desde sus papás quieren que el niño sea actor y entonces lo apoyan y demás, y el niño pues está súper contento y pues le da, o sea, da todo de sí pues para poder ensayar, practicar y bueno, llegar al rodaje listo. Y puede que suene muy fuerte la comparación, pero pues el niño que de pronto está en un semáforo vendiendo dulces, o sea, el niño como tal no debería trabajar. Pero efectivamente existen unas excepciones, ¿cierto? Que la ley indica en donde en actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas, con límites estrictos y un horario y control, los niños pueden obtener un permiso, ¿cierto? En este caso, del Ministerio de Trabajo, para poder realizar alguna de esas actividades. ¿Sí? Entonces, eso creo que es lo principal que tengamos claro. Y a partir de identificar esas diferentes actividades que nosotros estemos haciendo, danza, teatro, pues tantos niños que hacen deporte y que se enfrentan a campeonatos y deben tener pues como una vida pues como marcada por esa actividad, deben contar con esta autorización porque pues si no sería como ilegal pues ponerlos a... Y sobre todo que sabemos que los que van a cobrar como tal por ahora por esos niños son los padres, ¿cierto? Entonces, y ha pasado muchas situaciones, hemos visto casos pues como mundiales, lo que le pasó a Britney Spears con los papás y demás, que estuvo desde chiquita en Disney, pues los papás cobren, y bueno, todo eso desató un sinfín de problemas. Entonces, inicialmente tener claro eso. Ahora, es importante, muy complicado para el productor audiovisual, el tema de los horarios con los niños, ¿cierto? Entonces, es importantísimo que lo tengamos presente acá, porque es lo que nos va a exigir el ministerio o la persona pues competente que vaya a emitir el permiso de trabajo, y es justamente las jornadas permitidas. Entonces, para menores de 15 años, máximo el niño puede estar 14 horas semanales, ¿cierto? Para niños de 15 a 16 años, que ya son un poco más adolescentes, se permite solo 6 horas diarias, ¿cierto? Máximo 30 horas semanales. Y la hora de finalización de la jornada, en todos los casos, no puede ser más allá de las 6 de la tarde. Entonces eso también es para tenerlo en cuenta. Ya mayores de 17 años, que ya pues obviamente están más cercanos a llegar pues a la mayoría de edad, ya se puede trabajar 8 horas diarias, 40 horas semanales, igual la jornada no puede finalizar después de las 6 de la tarde. Entonces es importante tenerlo muy presente porque esto, y ahorita lo vamos a ver un poco, influye totalmente en el plan de rodaje que vayamos a tener con los niños. Y es muy difícil cuadrar los horarios, pero es algo que tenemos que tratar de encontrar diferentes mecanismos para que así se pueda dar. Entonces acá tenemos una frase que el trabajo no puede afectar la educación, la salud y el desarrollo físico o emocional. Entonces esto también es como lo que prima el ministerio o el inspector de trabajo cuando va a emitir el permiso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no, ahorita vamos a ver como un checklist de requisitos que piden, pero puede ser que ese inspector de trabajo pida las calificaciones del niño en su colegio. Si el niño va mal en el colegio, puede ser una causal de rechazo del permiso, ¿cierto? Entonces, porque se está primando de que el niño no se vea afectada pues en su parte de educación, y lo mismo pues en la parte de salud. Ahorita también en los requisitos vamos a ver que nos piden un examen como preocupacional, como el que nos hacen a todos pues cuando vamos a entrar a trabajar, para ver pues que el niño pues esté en condiciones pues aptas pues también para que pues no vaya a haber ningún problema. Entonces es importantísimo esto de las horas límites,
Como vemos, los menores de 15 años tienen unas especificaciones que vamos a ver a continuación, en donde acá nos dice máximo 14 horas semanales, pero acá ya no lo divide por diferentes edades. Entonces, si tenemos un niño o un bebé de 4 meses a 2 años, ese bebé puede estar solamente 2 horas en set. Máximo 1 hora de actividad. Eso que nos indica que esas 2 horas en set son maquillaje, vestuario, ¿sí? Y solamente 1 hora podría estar rodando. Un niño de 3 a 5 años, máximo 3 horas en set, y máximo 2 horas de actividad. Igual. Esa hora adicional sería para maquillaje, vestuario, tenerlo listo y pues 2 horas de actividad. De 6 a 9 años, máximo 4 horas en set y 3 horas de actividad. Y de 10 a 14 años, máximo 5 horas en set y 4 horas de actividad. Entonces, esto en la producción audiovisual, todo lo que nos hemos enfrentado en rodaje, pues obviamente es súper apretado porque pues si a veces ni nos alcanzan las 10 horas que hacemos un rodaje y a veces nos extendemos, que igual pues con nosotros mismos no debería ser así, pues, pero pues obviamente por el amor y toda la cosa que le tenemos pues a los proyectos, pues le damos toda y de pronto nos pasamos en las horas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que de alguna manera podamos coordinar muy bien el plan de rodaje para cumplir con estas horas. ¿Qué indica esto? Y es como algo que es muy difícil para las producciones independientes y es que debemos tener más tiempo de rodaje. ¿Sí? Necesariamente necesitaríamos tener más días de rodaje. Producciones grandes como Netflix y demás, pues obviamente tienen los recursos para poder decir, bueno, vamos a tener las 4 horas no más de los niños, entonces pues vamos a tener más llamados y demás, porque pues a estas producciones son las que más el ministerio pues les tiene el ojo, ¿no? No quiere decir que a una producción independiente pues de pronto no vaya a llegar al inspector, puede pasar, pero entonces ahí es donde tenemos que ver de qué manera encontramos la creatividad para que eso pase. Entonces acá también tenemos, este tiempo debe incluir efectivamente, como les decía, tiempos de preparación, vestuario y maquillaje. Efectivamente se debe garantizar la alimentación, el descanso, la recreación y la escolaridad del niño, ¿cierto? Es importante tener comunicación, ahora en unos tips ahí también lo recalcamos con los papás, para que ellos también nos permitan poder hablar con los colegios. Hay muchos colegios que no fácilmente emiten como permiso para que el niño no asista a las clases, entonces hay que enviar una carta explicando si el niño fue seleccionado para este cortometraje. O sea, como que hacerse también de amigos al colegio para que el niño pues no tenga esa afectación, saber cómo se va a poner al día en las clases que de pronto faltó, o si es, como estamos hablando de solamente 4 horas en set, efectivamente lo primordial sería que no influya en sus horas escolares. Entonces, si el niño estudia de día, pues que el rodaje sea en la tarde o al revés. Pero pues, vuelvo y digo, son situaciones que cada rodaje pues tendrá que revisar. La jornada no puede iniciar antes de las 8:30 am. Entonces ahí también otra cosa que afecta el plan de rodaje, porque si tenemos llamado a las 6 de la mañana, pues entonces no podemos empezar hasta que el niño pues esté listo. Entonces muy creativamente cuadramos escenas en donde pues vamos empezando con otras cosas y a las 8:30 que llega el niño pues iniciamos el rodaje. Y la jornada no puede finalizar después de las 6 p.m. Debe tener mínimo 15 horas de descanso entre un llamado y otro. Eso también es importante, que en el caso de las producciones pues con el crew y demás, pues se llaman las famosas horas de enganche, en donde si estamos pues muy quemados, por así decirlo, en un día de rodaje, pues debemos dejar unas horas específicas de descanso. En este caso, los niños deben tener esas 15 horas de descanso entre un llamado y otro. ¿Quién emite este permiso? Entonces es importante tener en cuenta que como que el órgano que rige pues la ley del trabajo infantil y demás es el Ministerio de Trabajo, efectivamente, y el Ministerio maneja diferentes inspectores de trabajo. Pero dependiendo de la zona en donde se vaya a hacer el rodaje, necesitamos averiguar muy bien si es el ministerio el que va a emitir el permiso o si lo va a hacer un comisario de familia o en últimas el alcalde municipal. Les cuento el ejemplo del cortometraje Champiñón, que lo hicimos en Samaca, Boyacá. Cuando nosotros llegamos todavía no estaba tan riguroso el tema del permiso
para niños, pero sí sabíamos que debíamos tener un permiso porque el niño necesitaba llevar ese permiso al colegio para que lo dejaran pues ausentarse de las clases. Y ahí nos dimos cuenta que en ese municipio, en Samacá, el permiso lo emitía el alcalde. Entonces, hace un poco más fácil el proceso, ¿cierto? Entonces pide unos ciertos requisitos y demás, se presenta pues el permiso a la alcaldía y el alcalde pues emitió el permiso. Se le llevó al colegio, el colegio estuvo de acuerdo, tal, y el niño pudo pues rodar sin ningún problema. Pero en ciudades, Cali, Bogotá, Medellín, ahí sí el ministerio es la persona que emite el permiso y es un inspector de trabajo el que va a hacer como el seguimiento a la solicitud y a que todo lo que uno haya dicho en el permiso pues se lleve a cabalidad y que el niño pues no vaya, o sea, siempre van a primar los derechos del niño, ¿cierto? Entonces que no vaya a sufrir ningún problema el niño pues en el rodaje. Entonces es importante que sepamos dónde vamos a hacer el rodaje. Entonces vamos a rodar en un pueblito, la Gran Hazaña se rodó en Honda, Tolima, y ahí en Honda pasaba que como la jurisdicción del inspector de trabajo era Ibagué y manejaba todo el Tolima, ¿sí? Lo que pues, estaba en la capital como tal. Entonces, ese inspector de trabajo no estaba en Honda y en Honda el alcalde dijo, no, yo no les pido, les pide el inspector pues que maneja toda la jurisdicción del Tolima y esa persona estaba en Ibagué, entonces nos tocó vía telefónica, vía correo, contactarlo, mandarle todos los permisos. Ese inspector no fue a Honda, ¿cierto? Pero pudo haber ido, pero tenían ahí, nos dijo, tengo unas cosas que como que me impiden poder visitarlos, pero pues bueno, estoy pendiente de que todo pues lo que hayamos revisado pues esté bien y se pueda hacer. Entonces, en ese caso, también es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en Bogotá sí el Ministerio de Trabajo pues obviamente está acá, entonces sí va a ser un seguimiento mucho más riguroso. Eso es importante tenerlo en cuenta. Documentación y requisitos, tenemos este pequeño y gran checklist. Tenemos, ¿qué nos van a pedir del niño o de la niña? Documento de identidad, cédula si ya la tiene, o tarjeta o registro civil. El registro civil de nacimiento, ¿cierto? Le van a pedir la copia. Y este formatico que se vuelve supremamente importante, que es el formato único nacional de autorización, que tiene unas versiones para si el chico es de 15 a 17 años, adolescente, o si es menor de 15 años. Entonces hay que saber qué formato es el que estoy diligenciando, de acuerdo pues a la edad del niño que va a trabajar. Necesito la autorización escrita y firmada de los padres o el representante legal. A veces, y eso es importante, por eso les recalcaba de saber quién es el que va a emitir el permiso, porque a veces van a pedir que esa autorización esté notariada o que tenga algún tipo pues como de reconocimiento pues de firmas y demás. Entonces eso también es bueno saberlo porque pues de pronto radico y no, tenía que venir notariada y pues todo eso es un reproceso que nos va a hacer perder pues tiempo. Certificado de estado de salud, este es el examen médico de ingreso, ¿cierto? Entonces al niño se le programa en alguna de estas entidades pues, que hacen estos exámenes para que efectivamente tenga conocimiento el inspector de que el niño pues está en condiciones. Documentos ya del empleador, entonces carta solicitud del empleador explicando el cargo, el horario, el salario y las responsabilidades. El estudio previo del puesto de trabajo realizado por el inspector, entonces el inspector va y hace una visita y revisa pues que a veces pasa, a veces no pasa, pero pues lo normal es estar obviamente preparados de que el inspector pues puede llegar a solicitar esta visita y verificar pues que se cumpla con todas las condiciones. Bueno, el certificado de Cámara de Comercio y demás. Y el compromiso de afiliación a Seguridad Social. Al niño se le tiene que afiliar a EPS, a ARL y a pensión. Y la pregunta ahí surge, uno dice, ¿afiliar al niño a pensión? O sea, es súper loco, pero sí, el niño se debe afiliar a pensión. Entonces es un proceso que toma tiempo y que es importante poderse asesorar muy bien. Hay muchas personas pues que efectivamente trabajan pues como dedicándose a sacar estas afiliaciones y conocen ya también el proceso pues de afiliar a niños. Les va a pasar que ustedes llegan a un lugar, necesito afiliar a un niño a pensión y la gente va a decir, eso no se hace, eso es mentira. No, sí se hace, sí se puede hacer, pero tiene unas implicaciones, ¿no? Entonces en este caso el niño, que normalmente debería estar como beneficiario de sus papás, ¿cierto? Debe dejar de ser beneficiario para poder pasar a ser cotizante. Al pasar a ser cotizante lo podemos afiliar a pensión y a ARL, ¿sí? Automáticamente más adelante
está la notica igual, pero se los digo acá, hay que estar muy pendientes de que cuando ya se acaba el rodaje y todo vuelve a la normalidad, de que el niño vuelva a ser beneficiario. Porque por ley, automáticamente el sistema, cuando ya se vence cuando ya usted pasa la novedad de retiro, de que el niño ya no es cotizante porque se acabó el rodaje y demás, automáticamente el sistema debe asociar ese niño al beneficiario, al cotizante papá, ¿sí? Para volver a ser beneficiario. Pero a veces el sistema falla y entonces puede pasar que uno como productor se fresqueó, el niño se enfermó y se quedó sin médico. ¡Qué chicharrón! Entonces es importante validar y eso pues se entra al ADRES, se revisa, listo, ya aparece como cotizante, se le informa al papá, mira, ya el niño ya está como cotizante otra vez y bueno, ya como que el niño tiene otra vez su cobertura en salud, que es supremamente importante. Ahí hay yo siento que hay un pequeño bache y es algo pues que es importante que empecemos a trabajar más contenido infantil para que también como que nos volvamos más expertos en este tema y poder citar de pronto al ministerio y poder hablar un poco. Para mí, el niño nunca debería de afiliarse de ser beneficiario, ¿sí? Claro, es un derecho adquirido el hecho de que si yo estoy contratando, el niño debería ganar pues sus prestaciones normales. Pero hay baches en donde el niño puede tener un accidente, puede estar sufriendo alguna enfermedad y de pronto en esos traslados de beneficiario a cotizante puede quedar sin cobertura y puede ser un chicharrón. Entonces, esas son cosas que me imagino más adelante se podrán ir trabajando con el ministerio para que, digamos, permitan que el niño con su afiliación de beneficiario pueda seguir trabajando. Tenemos esta nota, entonces dependiendo de la dirección territorial o oficina local, te pueden pedir más certificaciones, como el certificado de escolaridad, certificado de notas o reconocimiento de firmas. Siempre es bueno adjuntar el estudio del puesto y las evidencias pues, de la afiliación para que el inspector del trabajo vea pues, que efectivamente pues, todo se está cumpliendo. Este es el formato único nacional de autorización, que lo traje acá pues como para que lo puedan ver. Voy a mostrarles uno muy rápidamente diligenciado para que también tengan como la información. Este de acá, ahí lo ven, sí. ¿Sí está grande? Sí. Listo, entonces acá por ejemplo pues nada, tiene toda la información pues del niño, fecha de nacimiento, la jornada, los datos pues del representante, el tema de quién lo está, digamos en este caso, que ahí también es importante que lo sepan, hay personas, como todo, ¿no? Hay personas que nos ayudan a hacer el casting, ¿sí? Hay personas que se dedican a hacer casting, hay personas que se dedican a hacer pues el catering, ¿sí? Cada cosa que necesitamos en la producción audiovisual hay una empresa que pues, se dedica a eso. En este caso ya hay personas que se dedican a facilitar el trámite de la solicitud del permiso, ¿sí? Entonces también es bueno asesorarse y saber si de pronto hay una persona que ya lo ha hecho, que ya tiene la experiencia y que puede acompañar el proceso. O si no, entonces uno ponerse pues la 10 y hacer todo el proceso de diligenciar el formato, saber cómo hacerlo, estar en comunicación con el inspector, si devolvieron algo, corregirlo, estar en muy buena comunicación con los papás para poder tener los papeles al tiempo y demás. Acá, por ejemplo, que nos dicen, que nos cuenten cuál es la descripción pues, detallada de qué va a ser la persona. Entonces, acá en este caso, en el corto llamado Gris, interpreta al personaje Juan Pablo, quien es un compañero de clase, Sofía, como una pequeña sinopsis y descripción. Y ahí dice, los días de rodaje serán sábado 1, domingo 2 y lunes 3 de febrero. Entonces, le estamos explicando ahí. Acá nos ponen a hacer como un cronograma de las horas en donde el niño va a estar rodando, ¿sí? Entonces, el inspector, al tener estas horas y tener los días que se va a rodar, pues perfectamente puede llegar al sitio de rodaje. Entonces, acá es donde, si este niño es menor de 15 años, y ya sabemos que no puede tener más de 12 horas semanales, y acá ponemos 20, 25, pues nos van a negar el permiso. Entonces es importante acá coordinar muy bien, cuadrar cuáles van a ser esas horas que va a tener. Los días, por ejemplo, de sábado y domingo ayudan mucho porque pues no interfieren en la escolaridad del niño, entonces también es bueno pensar en rodar con los niños en esos días. Y tenemos las firmas del niño, del papá y pues del representante, ¿cierto? Documentos adicionales que se envían y pues ya el inspector llena, por ejemplo, acá motivo por el cual va a trabajar el niño, entonces pasión por la actuación, gusto personal, ¿sí? Entonces, como que explicarle muy bien también
es importante que el inspector sepa que el niño no está obligado, ¿sí? Porque pues efectivamente, como les dije desde el principio, priman los derechos del niño. Entonces, ese es el formato de autorización. Pues en internet perfectamente pueden poner formato único de autorización para trabajo de menores de edad y pues ahí les salen los formatos para que los vayan conociendo y los vayan teniendo muy en cuenta. Acá unos pequeños tips. El consentimiento de los padres no legaliza el trabajo infantil. Entonces eso es importante también tenerlo. Entonces sí es que es mi vecino, que es mi primo, que es por X o Y razón puede pasar y podemos rodar y demás y no va a pasar mayor cosa, pero si por X o Y razón hay un accidente o algo, bueno, ¿y dónde está el permiso del niño? ¿Quién lo puso a trabajar? ¿Por qué estaba haciendo esa actividad? Entonces, básicamente en producción tenemos que pensar como en todos esos caos para prevenirlos y decir, bueno, ¿qué va a pasar si pues nos llega a pasar algo así? Entonces, pues lo más normal es sacar el permiso. Y es importante como no caer en que no, pues es que solamente es un ratico, es un día. Claro, nos toma tiempo y por eso pues también digo, hay personas que ya se dedican a hacerlo, entonces también puede facilitar un poco el tema de los tiempos, pero es bueno tener el permiso. Sin el permiso es ilegal, así los padres estén de acuerdo, ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo. Tener en cuenta que cuando ya se está haciendo toda la solicitud del permiso, el inspector hace una entrevista con el niño, en donde el niño contesta, ¿sí? Entonces responde directamente el niño, está acompañado de sus papás y no está para nada el productor o la persona que lo está contratando. Entonces ahí es, obviamente pues uno hace una reunión antes con el niño o con los papás y pues le dice, o sea, no se va a mentir en nada, sino que se le explica muy bien pues para que el niño también sepa, ok, mira, este es el corto, esta es la sinopsis, este es el personaje, cosa que el niño pues tenga la información y pues no vaya a quedar ahí como que pues es como lo normal. Pero tener en cuenta que esa entrevista siempre se hace. El examen médico, entonces, que es requisito general. Obviamente hacerlo pues en un lugar adecuado y demás, pues que nada vulnere pues como los derechos del niño. Las visitas del inspector, que les decía que en cualquier momento él puede llegar al set y va a revisar todo, ¿sí? No solamente que el niño cumpla las horas, sino va a revisar el ambiente del set, ¿cierto? Cómo se están comunicando con el niño, si tiene sus horas de descanso, bueno, todo el tema él va a revisar y perfectamente puede revocar el permiso, ¿sí? Y pues impedir pues que el niño siga trabajando. Entonces por eso es importante también. Y lo mismo siempre, pues, obviamente hay cosas que como que lo aterrorizan a uno y uno como que, ay, va a llegar el inspector, pero pues si tenemos todos los papeles, si tenemos todo al día, si efectivamente tenemos al niño bien y demás, pues yo creo que no va a haber ningún inconveniente. Importante tener todos los permisos en el rodaje, ¿sí? Todos. Así como cuando sacamos el PUFA y que llega el inspector del PUFA y entonces, sí, acá tenemos el permiso PUFA, tenemos todo, entonces también lo mismo con él. Que producción tenga sus carpeticas y permisos de niños, PUFAs, permisos de locaciones, bueno, en fin. Si no se cumple con la norma hay sanciones, ¿cierto? Que son de multas y pues cierres del rodaje, pues que obviamente afectarían mucho la producción audiovisual. Entonces hay que saber, como les decía, quién se pone la 10 para solicitar el permiso, si es un encargado de la producción o si vamos a tener algún tipo de tramitador pues que nos va a colaborar con el proceso. No es simplemente decirle, bueno, saque el permiso y ya, no. Efectivamente hay que tener una persona de producción, un asistente o alguien que esté pues, pendiente con él, de que todo se dé, de que tenga el canal y el puente de comunicación con los papás, porque siempre van a estar pidiendo, no sé, una firma a último momento. Entonces, pues, sin esa firma el permiso se demora más tiempo y no sé qué. Entonces, pues, chévere poder tener como comunicación con el papá más directa para que puedan colaborar pues, con todo lo que se necesite. Un tema muy importante acá y es, que es un poco lo que van a ver en las charlas siguientes, y es ya hablando del desarrollo y de la preproducción. Es importante, como les decía, que todo esté primando en el bienestar del niño y ahí es donde tenemos que tener en cuenta también la narrativa y el presupuesto, ¿cierto? Entonces por eso les decía que el tema de las horas afecta directamente los días que vamos a tener de rodaje y pues eso significa que necesitamos más plata para poder tener más días de rodaje, para pagar transporte, alimentación y demás, bueno, todo lo que se necesita. Entonces es importante que desde el guión, ¿cierto?
desde la creación de la historia, podamos tener en cuenta la edad real del personaje versus la edad del niño, ¿cierto? Las cargas emocionales que va a tener el niño en las diferentes escenas y qué tipo de exposiciones va a tener el niño frente a temas de violencia, abandono, muerte, conflicto armado, lenguajes o acciones que sean imitables por el niño después, ¿cierto? Si el niño mató a alguien en la escena y entonces nadie le hizo un acompañamiento y demás, y entonces este niño después se va a su salón de clases y hace algo porque él pensó que era un juego. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas muy presentes desde el guión, porque a veces somos muy creativos y pues después cuando estamos haciendo ya el desglose y vamos a empezar la producción, vamos a decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Si lo podemos hacer, no lo podemos hacer? Claro, todo se puede hacer. Hemos visto muchas películas y sobre todo pues en Hollywood y demás que han trabajado con niños. Haciendo la presentación me acordaba, pues me gustó mucho Stranger Things, entonces yo decía, pues estos niños empezaron pues desde re chiquitos haciendo escenas también súper complejas, súper locas. Entonces todo eso, obviamente pues en Estados Unidos tendrán sus otras leyes y demás, y creo que son más fuertes porque tienen sindicato y todo tipo de cosas. Entonces es importante el acompañamiento, ¿cierto? El acompañamiento de profesionales para trabajar diferentes temas. O sea, primero, validar si efectivamente nos queremos enfrentar desde el guión a una situación así. Lo más fácil es modifiquemos el guión, miremos cómo lo suavizamos, miremos cómo lo hacemos, pero si efectivamente la historia lo necesita, porque así queremos, pues sepamos que debemos tener un psicólogo, alguien que acompañe el proceso con el niño, tener un proceso muy grande de trabajo, de ensayos, de explicarle al niño efectivamente que esto no es real o que, sí, o sea, todo este tipo de cosas que impliquen de acuerdo pues cada una de las historias. Y un tip grandísimo, 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 y es que si ya tengo el guión definido y demás, importantísimo, empezar el casting. Porque entonces, entre más rápido sepamos cuál es el niño que va a trabajar con nosotros, pues más rápido vamos a poder empezar a tramitar el permiso y vamos a poder empezar a trabajar con él, a ensayar y demás. Y pues obviamente todo eso también repercute pues en tiempos, en plata y demás, entonces pues tenerlo muy presente. Entonces ahí se tiene que poner la 10, el asistente de dirección y producción, hacer desgloses y demás para ir mirando todo el tema que va a requerir tener un niño en set. Tenemos entonces que es muy importante el ambiente laboral, ¿cierto? El ambiente laboral no es un ambiente normal pues para un niño, entonces debemos hacerlo lo más ameno posible y ahí es donde tenemos que tener como mejores aliados a los papás. Entonces, tenemos de tener como mejores aliados a los papás, ¿cierto? Para que sepan efectivamente todo el proceso que se va a hacer. Relación con los colegios de los niños para involucrarlos y también pues que ellos sepan. Hay muchos colegios que colaboran mucho y cuando llega el niño también pues como que lo felicitan y demás porque pues estuvo en una producción y bueno, en fin. Y pues que el niño no se vaya a sentir también como mal de pronto de regresar y que los compañeritos ya estén avanzados, bueno, tantas cosas que pueden pasar. Preparación para estas habilidades específicas que deba tener el niño en el set, ¿sí? En este caso, si el niño pues es un actor natural, prepararlo pues en actuación, prepararlo en baile, bueno, lo que necesitemos. En este caso, con La Gran Hazaña, si vieron, nosotros necesitábamos que los niños jugaran trompo. Ninguno sabía jugar trompo. Porque el trompo, pues ustedes saben que va por épocas, ¿no? Entonces a veces llega a los colegios, a veces llega el yoyo, a veces llega la coca, a veces otra vez, entonces, y ahorita con el celular, pues yo creo que ha disminuido mucho el tema de los juegos tradicionales. Entonces nosotros lo que hicimos fue empezar todo el proceso pues, de casting. Cuando ya teníamos los niños seleccionados, empezamos un proceso de formarlos en actuación, muy enfocado pues obviamente al corto, y llevamos un profesor de trompo que empezó a enseñarles. Y ahí entonces unos la cogieron, otros no la cogieron, teníamos una como escena difícil que era hacer el puente, porque pues yo lo puse a hacer el berraco puente, entonces era muy difícil que los niños lo pudieran hacer y nuestro protagonista no lo logró hacer. Entonces ya ahorita vamos a ver cómo se solucionó. Entonces, tener muy en cuenta escenas que pueden ser como alertas, un poco para lo que veníamos hablando de pues, que se debe primar, pues obviamente, la integridad del niño. Entonces,
Un menor pues no debería participar en escenas efectivamente de sexualidad, de erotización, de violencia extrema, consumo de drogas, riesgo físico o lenguaje denigrante, humillante, y que tenga de pronto una carga emocional muy excesiva y que no tenga el acompañamiento pues debido, ¿no? Entonces, pues todos sabemos que los niños son unas esponjas, ¿no? Y pues están en la edad en donde pues van a como a crearte esos cimientos pues que van a ser los adolescentes, jóvenes y adultos, sin cargarlos pues con el tema de que siempre decimos que son el futuro del país. No, ellos son independientes. Cuando lleguemos a ese futuro pues ya habrán otras cosas, pero efectivamente no podemos permitir pues que vayan a tener situaciones que vayan a conflictuar su crecimiento. Entonces es importante que desde el guión sepamos cómo vamos a trabajar pues alguna escena que de pronto requiera algo específico. Entonces recordar, aunque sea ficción, la autoridad evalúa impacto real en el menor. ¿Listo? Contratos. Para poder sacar el permiso, efectivamente, pues se debe tener un contrato con el menor. Puede ser un contrato laboral, contrato por hora por labor o contrato artístico. Como les decía, ninguno exime de la afiliación a EPS, ARL y pensión, ¿cierto? Tener la autorización oficial del ministerio para poder tener pues como tal esa protección laboral. Entonces, acá hay un tema, y es que es importantísimo que tengamos la asesoría de nuestro abogado. Siempre contar con un abogado, tratar de no trabajar con modelos pues que estén en internet o demás. Vuelve y juega, todo eso implica pues en presupuesto, pero pues ahí sí podemos pedir la ayuda a un amigo, el amigo abogado, que nos ayude a revisar muy bien el contrato, en donde estipulemos pues que efectivamente el niño va a tener el permiso, que va a trabajar tantas horas, porque pues ese contrato lo va a firmar el papá. Entonces, bueno, o sea, es importante que tengamos eso presente. Recordar pues que sea una colaboración, un apoyo, no evita la ley, hay que sacar el permiso. Lo que les decía, hacer el seguimiento para que el niño vuelva a ser beneficiario es supremamente importante, que no vayamos a tener problemas por ahí. Este es un modelo de contrato, ¿cierto? Va a estar firmado por el representante legal del menor, ¿cierto? Incluye la remuneración, la duración, la actividad específica, ¿sí? Entonces, vuelvo y digo, esto es un tema que efectivamente un abogado lo debe hacer. Y comentarle, voy a tener un niño. Ah, ok, listo. ¿Ya sacó el permiso? Sí, tengo el permiso. Ok, listo. Entonces, estipulemos muy bien todo lo que va a tener, tanto de deberes como de derechos, pues tanto el niño como la persona que está contratando. Y hacen su propio modelo. Algo pues también puede ser sencillo, no tan engorroso, para que sea también de fácil lectura para el papá, ¿cierto? Que a veces pasa que entonces el papá va a leer y dice, no, pero acá quién sabe que me están pidiendo firmar, o no entienden cosas. Entonces, chévere poderlo hacer también incluso hasta más dinámico, para que sea de fácil lectura. Este modelo que yo trabajo es de Umaña y Asociados, que es un abogado que trabaja con nosotros, y él hace los modelos de una manera muy fácil lectura, muy chévere. Ahí le he hecho la cuña a Umaña. Umaña, si me está viendo, ahí tiene clientes futuros. Entonces, chévere pues que trabajen efectivamente con su abogado de confianza. Sí, ahí es importante por eso tener comunicación con el inspector y entonces comentar. Por eso se recalca que es importante tener a los papás de aliados, para que entonces pues también sepamos cuál es la condición de ese núcleo familiar, ¿no? Entonces, no, que están separados y el papá se perdió. Entonces, bueno, listo. Entonces, tiene demanda de alimentos. Listo. Entonces, en ese caso, pues el inspector de trabajo tendrá que conocer eso para decir, ok, la mamá puede firmar solamente ella, porque pues el papá está desaparecido. Entonces, como que adelantarse efectivamente a conocer el estado del núcleo familiar es importante para poder pasar a los pasos que hay que hacer para el permiso. Listo. Ahora, gestión de derechos. Acá estamos hablando un poco de dos cosas, ¿no? Tanto de los derechos que el niño va a ceder, firmados por el papá, para poder explotar la obra audiovisual después, como efectivamente los derechos que el niño, como les digo, tienen que prevalecer pues de su intimidad, su dignidad, su integridad. Entonces, es importante que ese contrato efectivamente explique todo esto, ¿cierto? Entonces, con su abogado de confianza, que ustedes digan, bueno, ok, ¿qué derechos de imagen va a tener, voz, si es a perpetuidad, si es a un tiempo específico,
todo según cómo lo vayan a negociar, efectivamente para la explotación del cortometraje después. Sabemos que el cortometraje va para festivales, va para plataformas, va para salas de cine, entonces que no vaya a pasar como de que, no sé, el papá vio a su niño en una sala de cine antes de la película y entonces yo no autoricé eso y entonces el chicharra. Entonces, pues es importante que el contrato, pues obviamente de acuerdo a la negociación que tengan con el papá, se estipule muy bien cuáles son los derechos que está cediendo el niño para la obra audiovisual. Y eso pues también debe ir en el contrato, ¿sí? Y efectivamente pues que se va a respetar, digamos, su intimidad, su dignidad. eh, no sé, han pasado casos como, por ejemplo, que el niño hace un comercial, una cosa, y entonces eso repercute en su adolescencia porque entonces le hicieron bullying por el comercial, y entonces el niño, pues obviamente, no sé, sufrió depresión y de pronto puede llevar a consecuencias peores. O sea, hay tantas vainas que pueden pasar que la idea es que como que todo eso se hable, se mitigue y se identifique y pues que en el contrato y obviamente pues en la charla con los padres pues se sepa muy bien qué va a hacer, ¿sí? Que no, que el niño va a interpretar un papel del niño que hace bullying en el colegio. Es que ellos sepan qué es lo que va a hacer, ¿sí? Y qué implicaciones tiene eh, cómo va a ser ese personaje. Saber que los derechos los ceden los padres, no el niño, ¿cierto? Pues por eso pues, son sus tutores legales y pues son los que firman, que volviendo al ejemplo de Britney Spears y toda esta vaina, pues la explotaron totalmente los papás y pues cuando ella ya creció ya dijo, bueno, ¿qué pasó? O cosas como le pasó a la actriz de Matilda y demás, que encontró pues en su carrera muy joven, hizo muchas buenas películas y demás, pero ya después empezó a tener acosos y vainas y pues el mundo pues audiovisual y demás y artístico es complejo, entonces también como que eh, de parte de los papás tener en cuenta eso, a qué se va a enfrentar el niño, si lo voy a ayudar a hacer una carrera actoral, es bueno también saberlo. Pensar en las pantallas donde ya va a llegar el producto para tener en cuenta pues, esos derechos de imagen, como les decía, festivales, redes sociales, que si pongo el tráiler en redes sociales, pues va a ser más viral o más fácil de viralizar, entonces lo van a ver los niños de los compañeros del colegio, se le van a hacer bullying, bueno, en fin. Ahí leía, vuelvo al ejemplo de Stranger Things, si no la han visto, veanla, que es muy buena. En la última temporada actúa un niño y al niño estaba leyendo y al niño en el colegio le estaban haciendo bullying por haber actuado ahí. Y uno dice como que, o sea, es tan loco, uno diría, pues chévere, porque pues el niño podría llegar incluso más crecido porque, uy, actuó en una serie, pero no, los compañeros le hacen bullying por el personaje que hizo. Entonces uno dice, o sea, pasan tantas cosas y pues ahí es donde también hay que acompañar pues al niño. Y chévere, pues si lo puede hacer parte, pues desde la producción para que el niño pues se fresquee, no se deje pues como achantar por ese tipo de situaciones, ¿no? Es decir, que lo que hay que hacer es antes de todo, como en esa reunión con los padres y los niños, como explicarle a lo que se van a enfrentar. Sí, tal cual, tal cual. O sea, es muy chévere porque pues es, o sea, a veces el obviar las cosas nos lleva a situaciones complejas, ¿no? Y de pronto porque, no sé, tengo un rodaje muy largo, es una serie, y el niño empezó a rodar y ya la serie la estamos emitiendo, que puede pasar, digamos, con series de Caracol, RCN y demás, y el niño sigue rodando, y entonces ya la gente está viendo la serie, pero el niño sigue rodando, entonces los compañeros ya lo vieron actuar, y entonces ya el niño se va a enfrentar a una situación donde ya está, pues, como en el escarnio público, por así decirlo, y pues, chévere, pues, que el niño sepa y se haga todo un acompañamiento igual con las debidas personas pues, necesarias, ¿no? Psicólogo, bueno, lo que se necesite. Igual también uno empieza a conocer al niño desde el casting, ¿no? Uno sabe qué niño tengo, ¿sí? Si es un niño muy vulnerable, si es un niño de pronto que tiene cierta condición especial, ¿sí? O es un niño más fresco, más tranquilo, más relajado. Entonces también todo eso pues va a guiar las diferentes como situaciones que uno pueda tener. Ahí creo que otra cosa que podemos tener en cuenta es qué tanta formación tiene el niño. Por ejemplo, nosotros en varios de los proyectos hemos trabajado con niños que no han sido actores. Entonces eso pues marca una brecha entre que el niño no sabe, por ejemplo, nosotros hicimos varios acercamientos con los niños a las pruebas de cámara, por ejemplo, para que el niño se familiarice con la cantidad de equipos y con la cantidad de gente que hay, porque a veces los niños piensan que hacer una película es alguien con una pequeña cámara y cuando llegan y ven todo el andamiaje que hay, así sea un rodaje pequeño, pues no quiere decir que, pero ven luces, ven el sonidista y ven ya 6, 7 personas que los están viendo y es como que no tenían idea que esto era así.
Entonces, si es un niño que no ha tenido acercamiento a los medios o en general a una producción, es interesante mostrarle hasta el diseño básico de lo que nosotros hacemos. Entonces, se utilizan cámaras, se utilizan luces, se utiliza gente, o sea, como que ellos tengan la dimensión es importante. Entonces, si son niños con formación, generalmente traen eso ya muy incorporado y por el contrario, uno hace un comercial y el niño sabe más que uno, ¿no? Porque se la pasa rodando, entonces es como así, sí, pero a veces los niños... ¿Su merced considera eso hacerlo en el ensayo o de pronto también en el casting? ¿En qué parte sería como chévere Pues pensar en eso? digamos que por la experiencia que nosotros hemos tenido, como lo decía Jorge, siempre es interesante hablar todo el tiempo. O sea, yo considero hacer eso al inicio, en la mitad, al final, o sea, todo el tiempo hablar con ellos. Pero en un orden un poco cronológico, nosotros hacemos o solemos hacer un primer encuentro, primero cuando se selecciona el casting, de recocha. Invitarlos a comer un helado, a tomar un café con sus papás. Y los niños son tan hermosos que ellos se hacen más amigos más rápido entre ellos, que pues si tienen varios, ¿no? Si es uno o si es solo dos o como sea, pero sí un encuentro cercano. Es como para romper el hielo, ellos entienden que somos personas como ellos, que los entendemos y que pueden contar con nosotros como equipo. Ese es el primer acercamiento que nos parece fundamental. El segundo es un acercamiento ensayo. Entonces digamos que depende del director o de la historia. Suelen los directores no querer darles el guión porque los niños o son de extremos, entonces o se lo aprenden todo y ya no paran de repetirlo y todos los días se están diciendo hola, entonces suelen no querer darles guión muy rápido, muy temprano, pero sí hacerles actividades dramáticas. Entonces vamos a decir esto felices, la gente que está acá de teatro puede saber un poco más que nosotros, pero suelen dirigirlos hacia acciones dramáticas más que el guión es que es lo que se hace en una producción grande, ¿no? Lectura de guión, no, el guión es lo último que generalmente les quiere pasar a los niños porque pues es más de trabajar la emoción. Entonces ese acercamiento de ensayo, más que conocer, es decirles qué vamos a hacer, qué personajes son, tú eres un niño que es divertido, que es feliz, ¿no? Como eso, pues trabajar personalidad. Y reuniones con los padres. Nosotros en muchas ocasiones las hemos hecho virtuales porque los papás pues trabajan, no pueden, entonces al ensayo lo lleva es otra persona, entonces reuniones con los padres para justamente eso, entonces preparar el terreno, decir va a pasar esto, las jornadas son estas, el trámite administrativo es largo, a los papás hay que advertirles que no es un proceso fácil porque necesitamos tenerlos muy de nuestro lado de sí, me enviaste todos los papeles, pero se te olvidó el registro civil, por favor, otra vez. Entonces hay que pedirles como mucha paciencia. Y todos esos puntos de diálogo pues son fundamentales y entre más podamos compartir con ellos, por ejemplo, en La Gran Hazaña fue súper chévere lo del trompo. Más allá de que aprendieran a jugar, pues ellos se volvieron un parche. O sea, Había papás que aprendieron a echar trompo. Yo aprendí a echar trompo. Sí, entonces se vuelven espacios de compartir, que siempre, como lo decía Jorge, el ambiente natural de un niño no es el ambiente laboral. Entre más lo volvamos un ambiente familiar dentro de los límites del respeto, de que ellos también nos respeten, de tampoco pues perder un poco la autoridad de que yo te voy a indicar con todo el respeto y todo, pero sí también marcar un poco de que no te voy a obligar a hacerlo, pero sí te voy a guiar a hacerlo. Entonces en esa medida hay que mantener unos roles también claros. Y por eso es... Y en esas etapas que tú dices, en donde, o reuniones, ¿en qué parte se habla de, mira, vamos a tener esto es lo técnico, vamos a tener tantas cámaras? Los equipos. ¿En qué momento le muestras eso? Pues digamos que hay que ser muy intencional en el proceso porque a veces, y creo que por ahí también Jorge lo va a decir, todo el trabajo con niños afecta tanto la narrativa como el presupuesto. Y a veces eso nos cuesta porque pues, nuestros proyectos no siempre tienen un despliegue presupuestal grande. Nosotros hemos aprovechado pruebas de cámara porque tenemos los equipos, porque tenemos al equipo reunido, entonces decimos, vamos a hacer una prueba de cámara en una sola locación, por ejemplo en Gris, que es el de la niña, el último que hicimos, se hizo en el colegio, que era como el ambiente más estimulante, como que había mucho ruido, entonces se aprovechó, se montó, el director de fotografía montó un dolly,
Entonces dijimos, ahí es como el despliegue más grande donde ellos van a ver que el Dolly es unas varillas grandes y que de todo esto estuvo el sonidista, estuvo el vestuarista, el diseñador de arte. Entonces uno dice, el niño va a entender un poco y ahí hacemos. Ahí los traen. Y hacemos prueba de cámara, que generalmente es lo que les digo, es un proceso que no siempre tenemos el presupuesto para hacer. Nosotros, por ejemplo, La Gran Hazaña no lo hicimos, en Gris sí. Entonces no siempre pasa, pero si uno está con la intención de hacerlo, encontrarás el espacio de decir, bueno, nos vamos a reunir todos, tenemos la cámara, tenemos a la mayoría del equipo reunido, traigamos los actores. Entonces como que ahí los acercas un poco al universo. Y también ellos son como muy sociales, depende de la personalidad del niño, pero todos tienden a querer interactuar con las personas más allá de ellos no entienden, tú eres mi jefe. Entonces si tienes a alguien al lado, ¿cómo te llamas? Ah, no, yo soy el asistente de luces por allá. El niño se va a fijar en esa persona que de pronto uno dice, ay, la estructura jerárquica audiovisual dice el asistente está por allá lejos. Y no debería ser así ni entre nosotros, porque todos somos valiosos dentro del proceso que cumplamos, pero el niño aún más nos ve a todos iguales, o sea, él no sabe quién es el que manda, quién es el que obedece, o sea, todos están ahí para él. Entonces así sea la persona que uno dice, no, es la menos visible, si esa persona lo trató mal y le dijo, ay, no, espere que yo estoy ocupado, quite de aquí, ya, el niño va a decir, no, o sea, aquí no me siento seguro. Entonces, bueno, un poco detalles de eso. Entonces, tener en cuenta esta frase me gustó mucho porque la película dura más que la infancia. Tener en cuenta eso, ¿en qué sentido? En que pues vamos a capturar ese momento de la infancia del niño. Nosotros, por ejemplo, el niño de La Gran Hazaña, que hicimos el año pasado una proyección en onda, que no lo habíamos hecho, pues está gigante. O sea, ya no es el mismo niño. El niño de Champiñón ya estaba prestando servicio militar y después que ya es militar, no sé qué. Entonces, pues claro, pues obviamente en 10 años un niño crece demasiado. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Que la película pues va a durar más que la infancia de él, entonces pues chévere haberle respetado pues su imagen, su intimidad, su dignidad en una historia pues que en cierto modo va a marcar pues como un pedazo de su vida. Entonces, tener en cuenta eso. Como les hablaba, el plan de rodaje con niños, tener en cuenta que no incluya jornadas nocturnas, que las jornadas sean cortas, siempre tener un plan B. ¿A qué me refiero o a qué nos referimos con esto? Y es que el niño, más adelante lo decimos, o bueno, acá también se está diciendo, si el niño se cansa y dice no quiero seguir, pues yo no puedo parar el rodaje, ¿sí? Entonces tengo que darle su tiempo, pero tengo un plan B que ya habíamos cuadrado con el asistente de dirección para decir que vamos a seguir rodando si el niño se cansa. Pues para que el rodaje no pare y pues no se vea afectado, ¿sí? Y le doy sus horas de descanso, le doy su juego, su cosa, hablo otra vez con él, si ya quiere retomar, retomamos. Entonces siempre es importante tener como un plan B en el rodaje, en el plan de rodaje, para que tengamos pues capacidad de reacción, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Tener en cuenta los riesgos, el cansancio cuenta como un riesgo, ¿sí? A veces cuando repetimos mucho la escena el niño se cansa. Y nos ha pasado como que, oh, ya no quiero hacer eso otra vez, pero no quedó. Entonces, pues él no entiende también por qué estamos repitiendo tanto, porque falló tal cosa, y puede ser a veces que no sea falla de él, sino que la lucecita se apagó, que la cámara se movió, y entonces, pues claro, toca repetir, y el niño repitiendo. Y el papá pues puede estar muy, sí, dale, síguelo haciendo tal, pero pues el niño tiene todo derecho a cansarse. Entonces no podemos como pasar por encima de eso. La figura del coaching o de alguien encargado, como bueno, yo creo que obviamente es más la alternativa, pero podría mitigar eso que pueda pasar, que el niño se canse. Claro, tal cual. Siempre es importante tener una persona que esté pendiente de los niños, por eso les decíamos como que desde el casting usted sabe qué niño va a tener, ¿sí? Entonces usted dice, uy, este niño es hiperactivo, o este niño es más bien de pronto más pasivo, más tranqui, ¿sí? Hablando con los papás también te van a decir, no, es que Tomás es, mejor dicho, le encantan los juegos y le encanta, por ejemplo, a Sofía, la niña de Gris, la mamá nos dijo, le encanta comer, le encanta totalmente comer, entonces cuidado porque si ella se pone ¿qué pasa? Si ella se pone a comer mucho en el set, bueno, y demás, entonces como que tener creo que ya paró. No, ya volvió.
Entonces, sí, tal cual, es importante tener una persona que esté pendiente de ellos, tanto de producción como efectivamente un coach actoral o bueno, la persona, o si es el mismo asistente de dirección, porque no tenemos coach y es el asistente que está haciendo todo ese proceso, que él mismo va a identificar y va a decir, el niño está cansado. Y pues también todo eso va en las dinámicas del rodaje, ¿no? Pues si obviamente si el asistente de dirección sabe que la toma la están repitiendo muchas veces, pues obviamente una primera alerta es, vamos a cansar al niño. Entonces, ojo, no nos extendamos más de 3-1 y vayamos pues obviamente, o no salió esta toma acá, ok, descansemos y efectivamente rodemos otra cosa para poder seguir. Entonces sí es como también mucho de cómo se va viviendo el rodaje y demás, pero sí es importante tener un coach también actoral. Digamos, en La Gran Hazaña teníamos una coach actoral que ya estaba pendiente solo de los niños. En Gris teníamos también otra persona. Yo una vez estaba con un niño en un rodaje y entonces tenía tanta hambre y me hizo un reloj y la mano me mordió la muñeca. Porque, claro, ellos a veces también no saben cómo expresar cuando se sienten cansados o cuando están ahí. Entonces, pues chévere también alguien que esté más preparado, no sé si... Claro, o sea, y también depende de esas reuniones previas que tú tengas pues con tu crew, ¿no? Que más adelante también lo vamos a decir que es también parte del clima y es si ya sé que hay una persona que va a ser la encargada y de pronto esa persona no tiene de pronto un conocimiento psicológico o lo que sea, sí que esté muy alerta a ese tipo de cosas, sí que esté muy pendiente y que uno desde producción le diga para ahí al frente con el niño pendiente de lo que necesite y demás, porque pues obviamente es nuestro insumo principal también de rodaje, es el protagonista, bueno, en fin, y pues no queremos pues que se afecte tanto él emocionalmente, porque puedes pasar que el niño, listo, logró el día de rodaje, pero entonces fue cansón para él y puede ser que al otro día diga, mamá, yo no quiero ir, al otro día puede decir eso, entonces hay uno que dice, ¿qué hace? Entonces toca entrar a hacer un proceso más, mientras que como decía Andrea, si hacemos más ameno el proceso, pues el niño también va a estar más contento de decir, no, mañana también me levanto y voy, ¿sí? Entonces eso también está chévere. Preguntarse efectivamente qué hago si el niño se cansa, qué hago si el niño o niña no quiere hacer la escena, ¿sí? ¿Qué hago si el niño o niña no logra una acción que requiero? O sea, hay que tener presente todo eso. En Gris nos pasó que para el final la directora quería que el niño hiciera, o sea, se cerrara ese personaje de una manera. Y el niño dijo, no, no quiero. Y entonces ahí obviamente hubo una tensión ahí porque ella dijo, ¿cómo cierro entonces a este personaje? ¿Sí? Y que la molestaba. Entonces, ¿lo viste? ¿Sí? ¿No lo viste en Bogotá? En Bogotá. Súper. Entonces, el niño que la molestaba, pues la idea era como cerrarlo diferente. Entonces, si uno se pone a mirar de pronto, pues no queda tan cerrado él, pero pues al final nos tocó pues en edición mirar cómo cuadrábamos para que no se sintiera tanto que necesitara un cierre, que tampoco era necesario. Pero entonces ella quería hacerlo, el niño dijo que no, hubo un momento de tensión, pero se priorizó la decisión del niño. Él dijo que no, ¿por qué lo vamos a obligar? ¿Sí? ¿Por qué lo vamos a obligar? Y que lo va a hacer mal, lo va a hacer a regañadientes, puede pasar algo peor que de pronto simplemente aceptar pues, que él dijo que no. Entonces es importante tener todo ese tipo de cosas, preguntárselo antes, incluso desde el guión, ¿cierto? Como de que, bueno, el guión nos marca que el niño hace esto. ¿Será que el niño se nos cansa? ¿Será que el niño O sea, todo ese tipo de cosas. Alternativas para esos como contingencias. Una que usamos en La Gran Hazaña, no sé si se dieron cuenta, tuvimos un doble de trompo. Tuvimos un doble de trompo. Fueron cosas mágicas porque pues todos los que hacemos cine sabemos que siempre tenemos el Dios del cine que nos ayuda y las cosas se solucionan. Y es que como el niño no aprendió a hacer a duras penas lo lograba a veces bailar en la mano, a duras penas, pero muchas veces no. Entonces, pues obviamente entramos en pánico, hicimos clases intensivas de trompo, no salió, y entonces, ¿cuál fue la decisión? Pues un doble, y en ese momento, pues, ¿qué era? Hacer un casting de doble rapidísimo. Entonces buscamos en Bogotá, buscamos en colegios, nos mandaron casting, pero eran niños más grandes, entonces era llevarlo de Bogotá hasta Honda, entonces todo era pues obviamente presupuesto, tiempo y demás. Mágicamente, supremamente mágicamente, el flyer que estábamos compartiendo se regó en Honda y por allá escribió una mamá, es que mi hijo juega trompo y a él le encanta el trompo y él sabe hacer todo lo que ustedes dicen. Listo, miremoslo. Cuando lo vemos, la tez de piel igualita
a Pablo, el pelito, era un poquito más bajito, pero pues perfecto, o sea, eran contemporáneos de la edad, eran como parecidos de la edad. Entonces, y llegó y, bueno, muéstrenos. De una vez tiró trompo, hizo el puente, hizo todo. Entonces, ahora, ¿qué pasaba con él? Que él jugaba siempre trompo con un trompito de plástico, de esos Cobra, si los conocen, que es como de plástico, que no pesa tanto, y acá en la historia era un trompo de madera que pesaba más. Entonces nos tocó empezar a practicar con él que bailara el trompo de madera porque se le dificultaba, porque él lo hacía ya con el de plástico. Pero él, mejor dicho, feliz, dándole, y logró bailar y hizo el puente, hizo todo, Y fue muy chévere porque tampoco hubo, y son cosas pues que también pues, se deben hablar y demás, pero en este caso mágicamente no hubo nunca como un problema de egos, ¿no? Como de que yo soy el protagonista, yo soy el doble, ¿sí? Entonces el niño doble no va a salir su rostro, no va a hacer, entonces se puede sentir mal. Es lo normal, como que, ¿y por qué él, Ahí fue una cosa mágica. O sea, entraba el actor principal y hacía su escena y de hecho todos quedábamos, parecía a Hollywood, o sea, como que ahora sigue el doble, sigue mi doble, perfecto, listo, se retiraba, y doble, y entraba el doble, se hacía y entonces listo, ahora viene el actor principal, entonces el doble, listo, quedó bien, listo, que entre el otro, o sea, supremamente profesional, que es lo bonito, chévere, si hubiera pasado algo como de egos. De hecho, la mamá sí dijo, yo quiero que mi niño salga, que yo no sé qué, entonces le hicimos un plano, y es uno de los niños que sale haciendo, que no sé si lo vieron, él es el doble, entonces también ahí pues lo integramos y demás. No, en la contienda de trompo es uno morenito que sale haciendo así como tal. Entonces pues, él se quería ver, pero fue muy respetuoso, muy tranquilo él y demás. Entonces, tener dobles, no solo para ese tipo de situaciones que se presentan, sino también una alternativa súper genial es tener dobles de espalda para poder cumplir las horas de rodaje que necesitamos con los niños. Entonces, eso es un gran tip, porque entonces busco una persona, un doble muy parecido, ¿sí? En donde no lo voy a estar, pues, claro, voy a tener que sacar otro permiso para ese doble, pero tiro los planos de espalda que se vea parecido a él, y grabo todas las otras situaciones que necesito, y ya cuando necesito, pues, a mi actor normal, pues ahí ya uso las horas que tengo él con el permiso. Entonces, ese tipo de cosas también se pueden hacer. Obviamente dobles de riesgo, si necesito escenas de riesgo. Champiñón tiene una escena en donde el niño se cae de una bicicleta, lo empujan, eso lo hicimos con un doble de riesgo, no era un niño, era un doble, pero en ese momento lo hicimos con Golpe de Gracia, que es una empresa que hace dobles de riesgo, y había un doble que era súper bajito, entonces le pegó al personaje, y cuando uno ve el corto, para nada se nota que es un doble. También como la acción es rápida y demás, entonces pues es fácil. El detrás de cámaras de Champiñón está en nuestro YouTube, Cinema Azul. Lo pueden buscar y ahí ven pues también como la escena del doble y toda la cosa. Muy chévere para que lo puedan ver. Lo pueden buscar y ahí ven pues también como la escena del doble y toda la cosa. Muy chévere para que lo puedan ver. Disculpa, me hago como una anotación pequeñita. El tema de no subestimar a los niños es súper importante. O sea, me dice, no, él no está entendiendo lo que está pasando. O sea, los niños entienden todo. Entonces, como no subestimar esa comunicación. Por ejemplo, ahorita que nos contabas como que el niño a veces no sabe cómo decir, establecerles rutas de comunicación claras puede ser una ayuda. Entonces, por ejemplo, nos pasaba mucho, y es que como somos equipos medianamente pequeños o grandes, pero siempre mínimo vemos 10 personas, 9 personas, el niño sabe que hay personas, cuando tú se lo marcas, que le van a ayudar a resolver su necesidad. Lo hemos hecho y ha funcionado, y es como, si tienes hambre, busca a esta persona, y establecen un vínculo más claro a quien siempre le piden comida. O sea, es como básico, pero ellos saben que si tienen hambre o tienen sed. Hemos trabajado en lugares de mucho calor, Honda, Cali, entonces como que agua todo el tiempo quieren. Entonces es como que si quieres agua, le marcas a un asistente de producción con quien él se identifique cada vez que, y a veces desde el otro lado del set te dicen, y saben con quién. Si quieres más bien buscar a tu papá, busca al coach de actores, porque pues para que no se te salgan de set, para que no salgan corriendo, porque los niños pues si quieren algo van y lo buscan, o sea, no hay otro remedio. Entonces, bueno, mantente ahí y búscate a tal para los papás. Si quieres a tu mamá o algo específico tal. Y pues que el papá siempre debería estar ahí. Sí, siempre. O sea,
nos ha pasado cosas, por ejemplo, en Champiñón, cuando como les dije, no estaba como tan riguroso el tema del permiso infantil, y pues estábamos en Samacá, nos pasó que dejaban al niño y se iban. Y cuando uno, no, pues no están los papás, entonces pues claro, uno era pues como más responsable pues del niño. Entonces eso también es importante hablarlo con el papá. En esas reuniones decirle, tú tienes que estar en el rodaje. Entonces que el papá también coja sus permisos y sus cosas para que lo pueda acompañar. Y no tienen que estar los dos, pues ahí se pueden turnar. Si es que obviamente están los dos, si no, entonces pues mirar quién efectivamente puede estar. Y es, digamos, para el tema del inspector de trabajo, deben estar los papás. No puede estar un hermano, no puede estar el vecino, no puede estar, o sea, no pueden estar. O sea, eso es causal de que puedan estar revocando el permiso. Porque el niño está sin su tutor legal. Entonces sí es importante que sea el papá. Acá hay un tema con manejo de grupos grandes, que es importante también tener en cuenta como el plan de rodaje que nos ha pasado, y es que cualquiera pensaría, no, pues tenemos todos los niños, y así como vieron en la Gran Hazaña estaban todos los niños, y listo, y rodamos. Es muy difícil, porque son muchos niños, y lo mismo con Gris pasó con el salón de clases. Uno ve las imágenes y uno ve como que el salón lleno y todos están ahí. Eso se toca rodarlo por secciones, en donde si la cámara mira para allá, tengo los 3 niños de allí, y los otros vayan y jueguen, y estén allá. Después voy a mirar para acá, entonces ahora los niños que están acá. Entonces es una organización pues como muy cuidadosa de saber y cuidar la continuidad, de saber qué niño iba en cada silla. Entonces pues el script debe estar muy pendiente. Podemos marcarlos, no en Gris creo que marcamos los pupitres y se les dijo a los niños, ustedes siempre cuando entren al set buscan su pupitre y se sientan ahí. Entonces también, y obviamente el script es pendiente pues de que no se salte la continuidad. Pero entonces en la Gran Hazaña también nos pasó, tocó por grupos. Entonces ahí uno ve la escena del trompo todos los niños, pero entonces hay, obviamente el plano general, pues, obviamente sí los tiene a todos, pero de resto los planos más cerrados era, ¿qué niños tenemos en el fondo? Entonces esos 3, ahí van esos 3 y los otros vayan y descansen, tomen agua y demás, porque si no va a ser muy difícil rodar. Los niños empiezan a hablar, se empiezan a distraer, generan de pronto como un poco de desorden, bueno, en fin, y pues obviamente vuelve y juega. Tenemos que estar en función de los niños no deberían estar ahí como, silencio, yo no sé qué, tal, no. Tenemos que separarlos y mirar y buscar las formas de que se pueda rodar de esa manera. Y chévere, lo hemos hecho, que siempre tenemos un actor profesional en los cortos que también ayuda mucho a trabajar con estos niños pues, que no son actores profesionales. Entonces ese vínculo también con ellos es importante también manejarlo. Entonces si voy a tener muchos niños que son naturales, pensemos en tener un actor profesional que también nos ayude pues, a esa interacción con ellos. Entonces, en La Gran Hazaña, la mamá, don Chucho y la esposa de Chucho son actores profesionales, la mamá es actriz profesional y el resto de niños pues sí eran de onda, todos de onda. Muy rápidamente, se nos va a acabar el tiempo. El set, cuando hay niños y niñas, entonces efectivamente lo que les decía, hay que, como lo dicen nuestros queridos hipoportantes, asegurar la zona. Tienen que ver la serie para que entiendan el chiste. Los derechos de los niños y las niñas están por encima de las necesidades del rodaje. ¿Sí? Eso es importantísimo. Y nunca permitir gritos, presión emocional, repetición infinita o manipulación. ¿Sí? Entonces, como que si me haces esto, te doy el juguete. O sea, pues como que no entrar en ese tipo de cosas. Y por eso, pues respetar, tener los tiempos adecuados. Por eso es importante tener más días de rodaje. Es súper difícil tener más días de rodaje. Todos quisiéramos tener más días, pero pues bueno, hay que revisar cómo se puede hacer viable. El niño o niña tiene derecho a cansarse, a decir que no, a no entender, ¿cierto? A recibir buen trato, no ser juzgados o rechazados por su desempeño o comportamiento, a decidir, a disfrutar y a parar. Entonces es importante como que todo eso se tenga muy, muy, muy en cuenta. Como lo decíamos ahorita, si hay niños o niñas en el set, deben estar los padres. ¿Sí? Entonces, desde producción, tener en cuenta la alimentación y logística de los padres. Porque a veces, ¿qué pasa? Planeamos todo, y cuando pum, llegó el niño con el papá y, ay, para el papá no hay desayuno. O para el papá no hay almuerzo. Entonces, tener en cuenta muy bien cuáles son esas personas adicionales que van a estar. En el caso de Gris teníamos casi 20 papás adicionales que nos tocó meterlos en un salón de clases ahí como que y obviamente tenerles alimentación. Entonces es un día de rodaje que nos va a costar más porque pues necesitamos alimentación para 20 personas extras porque tenemos muchos niños, ¿no? Entonces tener en cuenta eso, la logística de espacios, de transporte, van a llegar en carros los papás, entonces por ejemplo en ese día hay
era una fila de carros ahí afuera y pues no falta que de pronto se robaron el vidrio del entonces él, pues también desde producción pues velar porque, bueno, tengamos una persona que esté pendiente de los carros de los papás. No debería ser como la responsabilidad, pero sí están haciendo una labor con nosotros, entonces no les estoy dejando los carros en un parqueadero, sino los estoy dejando en la calle, entonces bueno, todo ese tipo de cosas como ser precavidos. Marcar límites claros para que respeten las dinámicas del set con los papás. Siempre todo papá va a querer tomarle la foto a su hijo actuando. La foto. Entonces nos tocaba decirles no. Desde el principio, obviamente, ser claro y decirles, los niños tienen que estar allá tranquilos, porque si los ven a ustedes allá, ¿qué hacen así para la foto? Pues el niño pues, se va a desconcentrar y demás. Entonces, como que buscábamos espacios para que los papás sí pudieran tomar fotos. Entonces, cuando cortábamos, listo, acá pueden tomar fotos, Entonces, como que mediar todo ese tipo de cosas para que no vayan a interferir en el rodaje. Dar oportunidades para que los padres hagan parte del proceso y no se sientan utilizados. Que es toda esta parte pues desde el principio de hablar con ellos, hacerse amigos y se forma una relación muy bonita pues en todo el tiempo pues que vamos a estar trabajando. El diálogo es la mejor herramienta, un padre que entiende lo que vamos a hacer es un aliado permanente. Entonces siempre saber explicarle muy bien qué se va a hacer, que no queden dudas, preguntarle ¿tienes alguna duda? ¿Pasa algo? Bueno, que entiendan absolutamente todo para que no vaya a haber malos entendidos. Ellos también están aliados para la comida. Uno dice pues no debería ser, o sea como que tú a tu crew generalmente le preguntas si son alérgicos y ya, pero a un niño si, no sé, no es alérgico al pollo, pero justo no le gusta el pollo sudado que vas a ver ese día, estás mal, porque te quedas sin comer, te quedas sin plan. Entonces los papás son aliados en decirle, ¿le gusta el pollo? Sí, pero ¿cómo? No, yo se lo come como sea, listo, bien. Pero si él te dice, no, es que justo el pollo con la cebolla picada en cuadros no le gusta porque pues, los niños son de especificidades. Ya nosotros nos dijeron, sí, a la niña le gusta el cereal, pero no nos dijeron que justo los aritos de colores no le gustaban. ¿Y qué había ese día? Aritos de colores. O sea, es como que uno a veces en rodaje tiene que ser muy minucioso en ese tipo de cosas. Entonces es tenerlos ahí como presente. Entonces, pues como conclusión final, me gustaría, yo creo que sí tenemos el tiempo, que podamos ver como el detrás de cámaras de La Gran Hazaña, para finalizar. Y pues, como de manera de conclusión, hacer cine con niños y niñas implica ser productores y directores más cuidadosos y conscientes y creativos también para poder como definir todo lo que conlleva tener niños en el set. Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias.